Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker una vez más compartiendo video demostrativo en el cual traemos un producto muy suave. La verdad, a simple vista no parece, pero está muy suave este equipo. Se trata de una radiograbadora en formato cassette estándar fabricada por Sanyo y el modelo correcto, de acuerdo aquí en la información por internet, es MW738 letra K, el cual está en muy buenas condiciones considerando que es un producto aproximadamente como a inicios, mediados de los 90 más o menos, por el diseño que tiene, el estilo, etcétera. Y bueno, su principal característica, como lo indica aquí en la manija, es auto reverse, es autorreversible, así como también nos avisa a los costados aquí de las rejillas que es sonido envolvente. Esa es otra característica que trae adicional, sonido surround. Tiene otra cuestión que está muy suave, y este va a ser ecualizador gráfico, ecualizador de 5 bandas, con el cual vamos a poder jugar bastante y lograr sonidos pues muy diferentes. Asimismo vamos a poder capturar audio desde dispositivo externo por línea de entrada, y también nos va a servir para escuchar música desde dispositivos externos conectados por esa vía. Otra función que tiene es que vamos a poder grabar de cassette a cassette sin problema, de la radio al cassette, y como ya dije, del dispositivo externo hacia el cassette. Si el sonido o la potencia de las bocinas no es suficiente, tenemos salida de audífonos para poder lanzar esa señal de audio a un amplificador o sistema de bocinas externos de mejores prestaciones, el cual se va a escuchar súper bien. ¿Okay? Um, este equipo cuenta con banda de radio AM/FM. El FM podemos activar el modo estéreo o FM monaural. ¿Okay? El único detalle que tiene este equipo es que le falta la tapita de pilas. Ahí cercano al compartimento de pilas tiene una pequeña grieta, no es algo grave, no es algo considerable. Solamente lo menciono para que se tenga conocimiento. Un segundo detalle, y no menos importante, que la verdad no afecta mucho, es el botón de pausa en la bandeja letra B, que es la bandeja para grabar y reproducir, mientras que la bandeja A es solamente para reproducir. Y de las dos bandejas, la función autorreversible solamente está disponible en la bandeja A. Quiere decir que esta bandeja no es autorreversible, solamente la letra A. ¿Okay? La antena de este equipo está excelente, está completa. Miren, aquí pueden ver que todavía tiene la punta y tiene una excelente longitud. Prácticamente mide el doble de longitud de lo que mide la radiograbadora. ¿Okay? Entonces es un equipo muy suave, que ahorita vamos a escucharlo y vamos a ver qué tanto podemos hacer con él. Otra característica también que se me pasó a mencionar es que cuenta con micrófono incorporado en esta zona. Podemos estar hablando, por ejemplo, lo que estamos conversando ahorita, y lo va a registrar con muy buena calidad de sonido y una claridad muy atractiva. Okay, esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque o sea, nos va a servir tanto para grabar música, escuchar música aquí mismo y de dispositivos externos, como también nos va a servir como grabadora de voz. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. En el costado izquierdo, en esta zona, va a tener un selector para poder precisamente elegir si quieres que el equipo funcione con baterías o si quieres que funcione con corriente alterna. Si al momento de conectarlo en la clavija el radio o los cassettes no tocan, es precisamente porque el interruptor está en fuente de alimentación baterías. Entonces tú tienes que cambiar el interruptor a lo que es corriente alterna, si es que lo vas a usar en clavija de casa, en un tomacorriente, y de esa manera ya el radio debe de funcionar normalmente. ¿Ok? La estética de este equipo está muy suave, como les dije, está muy bien.
para un equipo ya de aproximadamente promedio 34 años más o menos, en ese rango está muy bien, luce muy bien, todas sus rejillas ya fue sometido a limpieza, las bandejas están limpias por dentro, nunca ha sido reemplazada las bandas son las originales y lo único que se tuvo que abrir es precisamente para apretar el tornillo de la antena que estaba un poquito flojito, eso, limpiar lo que es residuos de polvo y también afortunadamente venía la pieza que es la que facilita que el botón de pausa se quede hacia abajo atorado como estamos viendo ahorita. En ocasiones al presionar el botón pausa no se va a quedar abajo, hay que volverle a intentar hasta que lo haga, ok, pero no siempre pasa. Ahorita está bien, pero a veces no obedece el botón de pausa. Entonces esa pieza, una pequeña pieza blanca junto con su respectivo resorte andaban al interior rodando, se escuchaba como que sonaba algo, entonces por esa razón se abrió y aprovechando una vez pues se dio apriete a la antena. Okay, entonces, pero las bandas están tal cual, genuinas, originales. Okay. Bueno, entonces vamos a comenzar primero a explicar un poquito qué onda aquí con la parte superior. Miren, la parte superior, vamos de izquierda a derecha, tenemos lo que es la rejilla del micrófono, este orificio. Luego sigue la salida de audífonos, 3.5 milímetros. Vamos a ver que tenemos una indicación aquí de secuencias del 1 al 5 en ambos casos, en ambas líneas. La línea de números rosas es para reproducción de cassette o de música continua. Quiere decir en teoría que si yo tengo música aquí, bandeja A, se termina el cassette, de manera automática va a seguir reproduciendo música en la bandeja letra B. Ok, entonces eso es lo que se refiere a reproducción continua. Ok, vemos después el control de volumen deslizable. Ok, controles de reproducción mecánicos, igual que acá también para cada bandeja, con la diferencia de que aquí tiene dos botones, bueno, adicionales. Bueno, en sí son los mismos cantidad de botones, son sí, 6, pero cambian algunas funciones. Por ejemplo, la primera es el sentido en cómo gira la cinta, de qué lado quieres que toque, ok. Y aquí el modo de reproducción, si es reproducción continua, que se acaba un lado, sigue con el otro y vuelve otra vez al primero y el segundo y así sucesivamente, ok. O si quieres que solamente cambie una sola vez de lado, es decir, que toque el cassette completo, lado 1 y 2 y punto, ok. Para eso presionamos el botón que quede todo sumido, entonces ya con eso ya queda el modo lado 1 y 2 y ya, ok. Si está todo hacia arriba es lado 1, 2 y repite varias veces, ok. Ecualizador gráfico, todo muy suave. Está muy interesante cómo se puede lograr muchos sonidos con él, ok. Selector de funciones, aquí vemos tape, que es para reproducir ahí la música. Igual puedes reproducir música estando en dub, no hay problema, pero el dub, posición dub, es para hacer copia de cassette a cassette. La radio, vamos a bajarle aquí, la radio, y de hecho ahí ya prende el LED que está allá. Este LED te indica dos cosas: que está en operación o está encendido el equipo, y también en qué sentido corre la cinta. Ok, ahí vemos que está encendido LED, y ahora vamos a cambiar el sentido de giro, y ahora la cinta va a correr de derecha a izquierda. Ahora aquí otra vez como estamos, de izquierda a derecha. Ok, esos son los controles, y hasta menos arriba tenemos lo que es line in o CD. Por ejemplo, si nosotros queremos escuchar música desde nuestro celular en este equipo, tableta, o puede ser un iPod, puede ser un CD player portátil, etcétera, lo que sea que tenga salida de 3.5 milímetros y un extremo de RCAs, van a necesitar un cable así, que es RCAs en un extremo y en el otro 3.5 milímetros. Este lo conectas a tu dispositivo externo y estos los vas a conectar aquí arriba. Está dividido por canal. R es lado derecho, L es lado izquierdo. Ok, si seguimos,
Este es control de velocidad de copia. Todo hacia arriba es velocidad normal, todo hacia abajo presionado es velocidad rápida. Sonido envolvente, lo mismo, hacia arriba está apagado, hacia abajo está activo, ¿ok? O aplicado. Sintonizador, selector de bandas, ¿ok? En FM tenemos FM estéreo y hasta arriba es FM monaural, ¿ok? Y bueno, es prácticamente eso los controles. Ahora vamos a ir con la radio. Vamos a poner en FM estéreo. Cada vez que detecte un cuadrante que está perfectamente ubicado, se va a encender aquí el LED de FM estéreo. Vamos a ir entonces con la ecualización. Bueno, vamos a subir un poquito aquí el volumen. La antena está en reposo, no está extendida todavía. Vamos a ver qué tan sensible es. Ok, vamos a ir a... Ok, acá en radio. Ahí está en radio. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal aquí en FM, ok. Ahí está. Esta radiograbadora es prácticamente 100% mecánica, análoga, no tiene nada digital. Todo es análogo, ok. Sube un poquito más, ahí está. Creo que me está haciendo de cierta manera. Déjenme desconectar esto. Había puesto el cargador aquí de la videocámara, pero creo que me está haciendo interferencia. Vamos otra vez. A ver, acá todavía tengo algo de carga. Vamos otra vez. Ok, hasta ahí llegamos en FM. Consideren que la antena está en reposo. Todavía no escuchamos el sonido envolvente. Vamos a ir a AM. Y de hecho se me estaba haciendo interferencia en la radio porque estoy en el mismo tomacorriente. Entonces vamos a seguir. Normal. Entonces, Vaya. Necesariamente puro sentimiento. D'Angelo dribble slap. Bounce pass. Franchisee owner and Newsom donor, great. Que tienen esta enfermedad y que no saben qué es lo que se la provoca. De potencia para San Diego y Tijuana. We meet Bob Uecker. That's how Coop rolls, man. Closure on the right hand.
lo reporta el Z en su investigación. And then talk to a precious man. Having repairs done in your apartment should never here in Esa unión que el Señor quiere de sus hijos, que estemos siempre unidos y de acuerdo en todo. Ok, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces vamos a hacer una grabación de radio a cassette, ya que estamos ahorita en todo esto. Vamos a usar este cassette y en la bandeja letra B aquí vamos a hacer esa grabación. Ok, solito se autodetiene ya cuando llega a su fin de la cinta, tanto rebobinar como reproducción. Ok, vamos a ir a una estación. El amor que nos enseñó Jesús y la fe. La fe es la base de todo en nuestra vida, después de mi Señor que Él nos ha enseñado. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, tú le dirías a esa montaña que se mueva y se va a mover. Y nosotros tenemos tanto testimonio con mi hermana. Le contaba yo que secuestraron a una parejita en México hace 4 días. Hasta ahí lo vamos a dejar y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó esa charla. Ok, bajamos todo hacia tape y vamos a escuchar. Como un grano de mostaza, dice, tú le dirías a esa montaña que se mueva y se va a mover. Y nosotros tenemos tanto testimonio con mi hermana. Le contaba yo que secuestraron a una... Listo, ahí lo escuchamos que así se grabó el programa. Vamos a ir a FM a ver qué hay. Radio. Music, SoCal Taco Fest, August 17th at Waterfront Park. 21 and up. Welcome. Get tickets and info at Vamos a grabar eso. SoCalTacoFest.com or 91x.com. Hey San Diego, are you looking for new ways to save? Well, on Verizon, you don't need to be on a family plan to get our best deals. Switch to Verizon, and for a limited time, plans start at just $50 per month for a single line, with autopay plus taxes and fees when you bring your own phone with unlimited welcome. That's a savings of $15 per month. And when you switch now, you can save on the... Otra vez a tape y vamos a escuchar a ver qué tal. Estamos grabando encima de lo anterior. Como un grano de mostaza, dice. Oh, esto vamos a ir más adelante, no se grabó encima, pero vamos a ver. Está más adelante. On Verizon, you don't need to be on a family plan to get our best deals. Switch to Verizon, and for a limited time, plans start at just $50 per month for a single line, with autopay plus taxes and fees when you bring your own phone with unlimited welcome. Ok, ahí escuchamos que se grabó perfectamente en ambas bandas. Ahora sí ya está rebobinada toda la cinta. Y voy a grabar ahora, pero desde dispositivo externo. En este caso vamos a utilizar una tableta y usaremos el cable que les había comentado. Entonces vamos a conectar aquí nuestros RCAs. Rojo es derecho, color blanco es canal izquierdo. Ok, ahí está listo. Y vamos a reproducir un video. Ok, vamos a conectar el otro extremo aquí. Ok, ya tenemos aquí el video listo. Tenemos el video listo. Para poder grabar desde dispositivo externo, grabar o escuchar la música desde dispositivo externo, necesitas recorrer este selector, el donde dice función, todo hasta arriba, alineado con Line In CD. Ok. Por ejemplo, vamos a escuchar primero. Ahí está. Lo estamos usando como sistema de bocinas para escuchar desde un dispositivo externo. Ok, y vamos a jugar un poco con los ecualizadores también. Ahí sin ecualización, todos están hacia abajo.
Vamos ahora con el sonido envolvente. Ya está aplicado. Ok, ya escuchamos entonces el sonido envolvente, ya jugamos con las bandas del ecualizador también. Ahora vamos a grabar este video en el cassette, ok. Todo ya estamos CD line-in hasta arriba y ya está rebobinado. Simplemente darle record, un solo toque, reproducimos y ya está grabando. Ok, aquí ya lo vamos a poner en pausa también. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó esa parte del video. Ahí está, vamos a desconectar aquí. Ok, vamos a regresar todo para volver a hacer una grabación. Ok, bueno, de hecho vamos, antes de grabar encima de esa parte, vamos a conectar nuestro cable auxiliar hacia audífonos, salida de audífonos, y que se escuche esa música pero en otra grabadora que tengo aquí. Ok, déjame. Ok, ya está el máximo, 27 está bien. Ok, ya está. Ok, vamos a escuchar esa música pero lanzando señal desde audífonos hacia otro sistema de bocinas. Ahí está, vamos a subir el volumen. Ok, quitamos esto, regresamos otra vez. Ok, y volvemos a escuchar con sus bocinas originales.
sí regresamos todo y vamos a desconectar aquí nuestros cables para hacer una grabación de viva voz utilizando el micrófono integrado. Ok, vamos a hacer una grabación de viva voz. La distancia aproximada a la cual estamos ubicados con respecto al micrófono que está aquí es aproximadamente como medio metro. Entonces vamos a hablar algunas cuestiones aquí del equipo, vamos a presentarlo y lo grabaremos en el cassette. Ok, este mismo cassette vamos a grabarlo, vamos a dejarlo ahora, el selector estará hasta abajo donde dice tape para poder captar audio. Ok, entonces vamos a hacerlo. Rec. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sanyu, autorreversible, doble casetera, con sistema dubbing, banda de radio AM, FM, ecualizador y sonido envolvente. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Vamos a checar a ver qué tal. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sanyu, autorreversible, doble casetera, con sistema dubbing, banda de radio AM, FM, ecualizador y sonido envolvente. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Perfecto, muy bien. Ahí vimos que realmente ese micrófono, aunque no parezca, y en sí todo el equipo no parece que tenga características tan suaves, entre ellas ese micrófono que está bastante sensible, muy buen nivel de captación que tiene, porque la distancia es aproximadamente 1 metro, si no es que tal vez un poquito más, y aparte estoy hablando tranquilamente, no ocupo alzar tanto la voz para poder que registre lo que acaban de ver y escuchar. Entonces realmente es un excelente micrófono que tiene este equipo. Okay. Bueno, entonces ya hicimos pruebas de grabación de cassette, de radio a cassette, de falta de cassette a cassette, de dispositivo externo a cassette ya está, de viva voz también, y nos quedará hacer la famosa prueba de dubbing. Antes de seguir, queremos hacer un paréntesis para mencionar que equipos como este, que ya son más de 30 años o al menos 30 años de antigüedad, lo que les hace falta es tener constante uso y seguirlos usando para que no para que no se estropeen, ¿okay? Porque los equipos por usarlos pues se estropean, pero también por no usarlos también. Entonces este es uno de ellos. Previo a este video yo ya estaba grabando uno, pero resulta que me hizo una cuestión ahí de cosas con la transferencia de cassette a cassette, y por lo que vi es falta de uso. Ok, vamos a ver más adelante, a ver si, ojalá que no parezcan, pero por lo que vi eso es falta de uso. Ok, entonces ahorita lo que nos queda es hacer reproducción en ambas bandejas y grabar de un cassette a otro. Ok, bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a hacer la reproducción. Tenemos aquí una cinta ya con música. Ok, antes de seguir vamos a ver en qué sentido corre. Ok, está este LED de izquierda a derecha. Bien. Cepillado. Ok, y esto es una grabadora prácticamente 100% mecánica. Ok, no hay nada digital, no hay nada electrónico. Son botones que se tienen que presionar físicamente firme. Ok, entonces bueno, por ejemplo, mira, vamos a reproducir parte de este cassette. Play. Sonido envolvente, sonido normal.
LEDs en los costados, mira. Ahí puedes ver un LED y acá puedes ver otro. Cuando el sonido envolvente está aplicado se prenden esos LEDs. Ok, ya acabamos de presenciar cambio de lado con un solo toque, y como es grabadora análoga mecánica, todos esos procesos es presionar firme. Ok, otra vez, ahí está. Este es el botón de dirección. Ok, ahora vamos a hacer transferencia del cassette letra A hacia el cassette letra B. Okay. Para eso les menciono que hay una secuencia. Hay dos secuencias que es lo mismo del 1 al 5. Son 5 pasos. Entonces la primera línea resaltada en color rosa dice Continuous Play, que es reproducir de manera continua la música. Y la segunda línea que aparece en blanco, Synchro Dubbing, que es copia sincronizada de cassette a cassette. Entonces, lo primero, por ejemplo, si yo quiero copiar, necesito mover el selector y ponerlo donde dice Dub, ya que enseguida de Dub está el número 1 en blanco, en un círculo blanco. Entonces, ese es el primer paso, Dub. Segundo paso, seleccionar a qué velocidad quieres transferir. Si es normal, el botón hacia arriba. Si es a velocidad alta, debes de presionar el botón. Yo lo voy a transferir de velocidad alta. Tercer paso es aplicar una pausa en la bandeja B. A ver, aquí no está. A veces este botón de pausa no quiere quedarse abajo. Hay que intentarlo. Ok. Este es el único detalle que tiene este equipo. Ok. Ahí sí ya se quedó abajo. Ahí está sumido, ahí se puede ver. Ok. Bueno, tercer paso, cuarto paso, record. Ahí está. Y el último paso es darle playback en la bandeja letra A. Quito la pausa. Y ya va a empezar a grabar a velocidad rápida. Ok, ya está. Ese pillido se produce, bueno, les digo, es un producto mecánico, no es electrónico 100%, entonces cuando hay esa sincronización, eso es lo que se alcanza a registrar. Vamos a regresar y a ver qué tal se grabó. Qué ruido.
hacer un segundo intento de grabación. A veces, en ocasiones, se registran ese tipo de ruidos, no siempre, pero como les digo, es falta de uso del equipo también. Reproducción la hace muy bien, la cuestión es el transfer. Ok, vamos a transferir esa canción y volvemos a repetir. Paso 1 ya está seleccionado en DUB. Paso 2 le voy a poner a velocidad, ok, igual, velocidad alta. Tercero es aplicar pausa. Cuarto, record. Quinto paso, play. Y quitamos la pausa. Ok. Ponemos pausa. Quitamos esto. Stop. Está. Quitamos pausa. Reproducir. Ok, vamos a escuchar. Se quedó más adelante. Se quedó más adelante. Sí, se quedó después de esa canción. Ok, ahorita va a aparecer. Ahí va. Ahí está. Esta es la segunda grabación que hicimos. Ok, si de hecho mejor ni lo hubiera abierto esto. Ok, otra vez la parte final. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a grabar encima de todo. Ok, vamos a checar aquí y voy a adelantar. Ay, caray. Ok, esa canción la vamos a transferir acá y esa canción ahora la vamos a transferir en velocidad normal. Número 1 en DUB, el 2 ya lo seleccioné, que es velocidad normal. Número 3, la pausa, ahí está. Record. Número 5, playback. Y espérame, ahora va a agarrar interferencia otra vez. Ahí está. De hecho, está suave ponerle pausa en la bandeja B antes de grabar y así te das cuenta si va a agarrar interferencia, como que tiene aquí algo con el botón de playback. Mira, ahí está limpio y no va a agarrar interferencia. Ok, vamos a darle. Ahí está grabando.
Ok, detenemos. Bueno, pausa. Ok, regresamos todo y damos playback. Escuchamos. Ok, regresamos todo. Y ahí vimos que sí se pudo copiar, se puede copiar bien en ambas velocidades, pero recomiendo más hacer eso antes de liberar el botón de playback, a escuchar. Si hay mucha distorsión, mejor detener la reproducción y volver a dar un piquete aquí en play, y ya con eso vemos que se elimine, que no salga el ruido. Ok, entonces vamos a hacer esto a ver, es mejor, a mi punto de vista es mejor hacerlo a copia, bueno, una copia de cassette a velocidad normal. Me gusta más, aunque bueno, cada quien, si lo quieren hacer a velocidad rápida, lo graba sin problema, pero prefiero que lo haga a velocidad normal. Ok, vamos a darle playback aquí, a ver. Vamos a regresar esta, ok, vamos a regresar. Ok, voy a hacer una copia a alta velocidad. Pausa, record, y aquí en play. Ahora sí, quitamos pausa. Aquí no hay distorsión. Y quitamos, damos stop. Ok, regresamos otra vez. Listo, y vamos a escuchar que se grabó sin distorsión. Ahí está. Grabamos encima de todo y no hay distorsión. Aquí okay. De hecho, este equipo puede grabar en ambas velocidades, pero como consejo, lo mejor es que, por ejemplo, mira, ya tienes, por ejemplo, aquí aplicada la pausa, ¿no? Ahí está, ya se quedó abajo, record, y acá le das playback. Si escuchas que todo está limpio como está pasando ahorita, entonces ya quitamos la pausa y ya empezar a grabar aquí. Okay. Pero si de repente escuchas ruido, distorsión al momento de darle playback acá, entonces mejor no quitamos la pausa hasta que escuchemos que está todo bien. Y vuelvo a decir, son productos que les hace falta uso. Ya después de tantas veces estarlo usando, va a llegar un punto en que no van a hacer nada, no van a hacer nada de ruido, van a estar todo normal. Ok, ahí está bien. Ok, vamos a cambiar de lado. Ok, muchas veces les hace falta uso esto. Ok, otra vez.
Ahí por ejemplo está grabando. Así sí me agarró con un poquito de ruido. Ahí está. Vamos a escuchar. Acá, ok. Vamos a ponerlo aquí en tape. Ok, ya está. Entonces, ahí lo tienen. El equipo sí está reproduciendo las cintas bien, está haciendo grabaciones con muy buena calidad, excepto nomás esa cuestión del detalle aquí, a veces que se produce ruido, pero hay que usarlo el equipo varias veces, ya con eso ya se le tiene que cambiar. Ahí agarró bastante ruido. Ok, ahí está. Okay. Vamos a poner como un bonus extra. Vamos a escuchar parte de cassettes que fueron grabados, son de tipo 2 y vamos a escuchar parte de ellos. Solamente una parte por cuestiones de copyright. Okay. Vamos a playback acá. Okay. Con sonido envolvente. Ok. Ahora bandeja A. Sonido normal. Sonido envolvente. Ok. Ahí está. De repente hace esos pillidos, pero bueno. Como les había mencionado, tiene sus bandas originales. Todo está original por dentro. Solamente se le agregó esa pieza que andaba suelta por dentro. De lo contrario, este botón jamás se podría haber quedado atorado. Okay. Tú lo presionabas y volvía otra vez a quedar arriba. Entonces se rescató esa pieza, se colocó con su resorte, listo, y ya. En ocasiones no quedó perfecto porque la pieza, pues tantas veces que lo habrán usado, quién sabe cuántas, pero ya tiene cierto desgaste, no es una pieza nueva. Entonces lo bueno que todavía andaba por acá adentro rodando. Entonces la razón principal fue eso, de que escuché que andaba algo por dentro y dije, ¿sabes qué? Vamos a abrir a ver qué onda que hay. Y ya cuando vimos también que la antena estaba un poquito floja, pues también dijimos, aprovechamos una vez la apertura para arreglar eso. Y ahí está, mira, ok, se queda bien. Ok, ahí está la antena girando perfecto, todo se mueve bien. Ok, vamos a desconectar aquí el enchufe y vamos a mostrar la parte de atrás de esta radiograbadora. Bueno, antes de mostrar, miren, este es el selector que les había mostrado, que les había mencionado. Entonces aquí es donde tienes que indicarle, por ejemplo, ahí está seleccionado AC, Alternative Current, ok, y este sería Direct Current, corriente directa arriba, corriente alterna abajo, ok, así como lo estamos usando ahorita. A la tomacorriente de la casa, entonces es corriente alterna. Ok, vamos a ponerlo así y así luce la parte de atrás. Le falta la tapa de pilas. La etiqueta del fabricante está ilegible, no se entiende, no se alcanza a ver bien aquí la información. Utiliza 6, ¿cuántos son? 6 pilas tamaño D. Ok, está en perfecta condición lo que es la espiral, no tiene óxido, nada. Número de serie terminación 418.
Vamos a mostrar. Ahí está, 418 el número de serie. Okay. Y en la parte de abajo, aquí viene una indicación sobre instalar las pilas. Ok. Un código de la fecha de manufactura también. Ahí el que quiera saber más a profundidad, mira, vamos a hacerle aquí un acercamiento. Este es el código de la fecha de manufactura. Ok. Ahí está. Y ¿dónde está? Aquí. Esta parte está un poquito quebrado el plástico. Ahí está una pequeña grieta, esta grietita. Ok, le ayuda que el sticker, bueno, no corre más la grieta, es como que comenzó un poquito aquí, mira. Es esta curva. Ok, pero en condiciones generales y para lo que hace un equipo así de los 90 aproximadamente, está muy bien. Ok, ahí lo tienen, radiograbadora Sanyo autorreversible, está funcionando bien. Oh, ok, la función de autorreversible de que solito gira el cassette. Déjame checar eso rápido, que ya se me estaba pasando. Y vamos a usar, para ello vamos a usar un cassette, mira, cualquier cassette, es solamente para ver que cambie de lado automáticamente. Ok, gira para acá. Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a dar play. El modo de reproducción, el botón está hacia arriba, quiere decir que solito se va a autocambiar varias veces. Vamos a poner para que puedan, ahí está, ahí cambió de lado. Ok. Vamos a verlo otra vez. Mira, estaba corriendo hacia ese sentido y solito se autocambia ya cuando llega a su fin la cinta. Y ahí está. Ok, está funcionando bien el autorreversible. Ok, ahora sí desconectamos acá. Y bueno, ya solamente el modo de reproducción, por ejemplo, si la gente quiere estar escuchando un lado, bueno, ambos lados y repetirlo varias veces, el botón hacia arriba. Si quieren escuchar solamente el lado 1 y 2, ok, que es decir que solamente haga un giro, pues el botón debe estar hacia abajo, ok, y ya, ok. Pero en sí, en pocas palabras, esta radiograbadora está suave, tiene muy buen sonido. Me gusta mucho que tiene lo que es el ecualizador, que se puede jugar y obtener varios sonidos muy agradables. El sonido envolvente, la función del autorreversible y lo que es el micrófono para grabar me gustó mucho. El nivel de captación, la sensibilidad que tiene está muy bueno. Y la recepción de cuadrantes, es un radio análogo, son los mejores en mi opinión, ya que digitales se batalla mucho, entonces un radio análogo como este está perfecto. Okay. Y la antena que la trae pues todavía original, que está en perfecta condición. Okay. Ya muy pocos productos que se encuentran así. Okay. Bueno, pues llegamos al fin de este video, no sin antes agradecerles su atención. Si les gustó el video, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones y no se pierdan detalles de lo que viene más adelante. ¿Okay? Para personas que si están interesadas en adquirir este y más productos, les vamos a compartir el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también nuestra página de Instagram en la descripción. Igual en el canal están todos esos links ya añadidos, entonces quien esté interesado en adquirir este o más productos pueden escribirnos, pueden consultar, visitar la tienda, echar un recorrido. Y estamos al pendientes aquí en los comentarios, así como en los mensajes vía Instagram, con mucho gusto para todos, ¿ok? Bueno, pues ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias por su atención, yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un muy buen y provechoso día a todos, ¿ok? Gracias, nos vemos, hasta luego.